Buenas tardes, el día de hoy es el práctico de manejo de la vía aérea, básicamente los cuidados que debemos tener ellos y recalcar que es la asistencia en el proceso de intubación. Ya hemos hablado como kinesiólogos, no somos nosotros los que hacemos la intubación, sino que es el médico, pero sí asistimos en el proceso de intubación. Por eso básicamente hoy día vamos a practicar lo que es la técnica de ventilación manual con el AMBU, cosa de que se entrenen en la participación que tienen en el momento de la intubación, ¿ya? Acá van a ver un tubo que es un tubo número 75, ¿ya? Que acá pueden ver la medida que tiene el tubo del radio, ¿ya? Del diámetro interno, y a su vez ves que acá tiene una medición de 26 centímetros que va de 2 en 2, 24, 22, 20, 18 y 16. Y a su vez tenemos el CAF, que ya hablamos para qué sirve el CAF, para permitir la ventilación positiva y para proteger la vía aérea de vómitos, secreciones, ¿cierto? Y en la punta también tenemos el ojo de Murphy, que es eso que les voy a mostrar acá, ¿ya? Recuerden que los cuidados del CAF son por medio del medidor de cafómetro, no es por medio de la jeringa, porque la jeringa yo estoy introduciendo ml, pero no sé qué presión estoy aplicando acá. La presión no debería ser más de 25 centímetros de agua, ¿cierto? Para evitar generar daños en la mucosa traqueal, ¿ya? A su vez, este tubo traqueal tiene una marca acá, a la altura, a lo largo de la longitud del tubo, que me permite visualizar este instrumento, este dispositivo, cuando hago una radiografía, ¿ya? Entonces, con esa forma yo puedo saber medir qué tan lejos está de carina. Recordemos que tenía que estar entre 3 hasta 4 centímetros de carina, ¿cierto? Para que no se genere una monointubación bronquial. Y la medición que estaba acá al lado era la altura que vamos a tener en la comesura del labio cuando vamos a ir a evaluar a nuestro paciente, y vamos a ver que está fijado a esa altura, ¿ya? En este caso es un tubo flexible, ¿cierto? Y donde tenemos distintos tubos de distinto tamaño, ¿cierto? Acá tienen un tubo 4, que es bastante más pequeñito que el otro, y que lo que hablamos hoy día en la clase de ventilación mecánica tiene directa relación con las resistencias que vamos a tener al aplicar la ventilación mecánica, ¿cierto? Las presiones que se nos va a detectar y ¿cierto? Los valores de presión pico que nos puede llegar por un tubo muy chiquitito. Acá tenemos un tubo AC75 y este es un tubo 8.5, que es harto más grande, de otra marca y de una medida más grande que el otro, ¿ya? Hay tubos anillados, que esos no tenemos acá, que son los que utilizan en pabellón, que son más flexibles que esto, y hay que tener pequeños recuerdos sobre eso. El medidor de CAF y el conector universal, que es de 15 milímetros, y eso es lo que nos permite conectarlo directamente al AMBU, ¿ya? Y decía que esto es conector universal porque a cualquier AMBU debiera hacerle la conexión. Acá tenemos el respirador manual, o ventilador manual, en realidad, como quisiéramos llamarlo, porque necesita de alguien externo que lo comprima, ¿cierto? Los más conocidos como AMBU, porque es la marca que se vende más. Y esto tiene una válvula unidireccional, ¿cierto? Y en algunos uno puede adosar una válvula de PIP, que es como para dejar una presión mantenida y no perder cada volumen cuando hacen la aspiración, ¿ya? Recuerden que si lo conecto a una bolsa reservorio, aumento el porcentaje de oxígeno, y esto a su vez tengo que conectarlo a un tubo de oxígeno o al flujómetro directamente, y cuando está con la bolsa reservorio y conectado a 15 litros, estoy administrando casi una FO2 del 90 al 100%, ¿ya? Si no está intubado, primero debo hacerlo con la mascarilla, ¿cierto? Adosado al paciente, y que es la técnica que vamos a practicar ahora de ventilación asistida, ¿cierto? Con una mano y con 2 manos, que es lo que me interesa que aprenda, ¿ya? ¿Para qué vamos a hacer eso? Para preoxigenar al paciente antes de realizar la intubación. Y para la intubación, recuerden que
se utilizaba el laringoscopio, que lo vuelvo a recargar, va a ser manejado por el médico, pero nosotros vamos a asistir al médico en este procedimiento. El laringoscopio tiene hojas rectas y curvas, en el caso de acá solamente tenemos hojas curvas, y esto se conecta de esa forma, y aquí tenemos una luz que nos va a poder visualizar las cuerdas vocales, ¿ya? Esto también en algunas unidades es trabajo del kinesiólogo. Esto viene con unas pilas, ¿cierto? Y esto tiene que ser revisado antes de realizar el procedimiento de intubación, porque esta luz que les mostré acá podría eventualmente estar no funcionando, que es la que ven ahí, podría no estar funcionando, y eso en el momento que quieres visualizar las cuerdas vocales, ¿cierto?, tendría dificultad, que está pasando un instrumento que está dañado. Por lo tanto, dentro del rol y la responsabilidad va a estar tener los sistemas de intubación, tener el ambú conectado, tener sistema de aspiración para aspirar a mi paciente y tener el laringoscopio con las hojas correspondientes que me pueda pedir el médico en el momento de intubación, ¿ya? En este caso acá solamente estas son más pequeñas. En adultos ocupamos la 4, creo que es, sí, esta es la 4, que suele ser como la más grande para poder visualizar las cuerdas vocales. Recuerden que la clasificación de las cuerdas vocales era por medio de la escala de Coleman, que teníamos de 1 a 4, y de esa forma íbamos a ver qué Coleman teníamos al momento de intubar. Recuerden que esto es una simulación para demostrarle el proceso de ventilación, pero en ningún momento estamos ocupando las técnicas de esterilidad y de limpieza que corresponden. El tubo está apoyado ahí, solamente es para enfocarnos en la técnica, pero sin hacer un procedimiento simulado de intubación. En este caso, a mí me interesa que aprendan la técnica de ventilación manual, ¿ya? La intubación yo solo lo voy a mostrar cómo es, pero no tiene ningún objetivo que ustedes aprendan la intubación en este taller, sino que me interesa que asistan a la ventilación. Por lo tanto, van a requerir el ambú con una mascarilla, ¿cierto? El paciente tiene que estar bien posicionado, así que este paciente debiera estar quizás un poco más arriba, o si no yo voy a tener que acomodar mi postura, ¿cierto?, para poder estar visualizando él. Para la intubación, la cabeza debiera estar a una altura en donde el pabellón, el oído interno, ¿cierto?, esté por sobre el nivel de la costilla, y de esa forma se alinean los ejes para la intubación. Pero basta que para la ventilación el paciente esté con una hiperacción de cabeza y cuello, ¿ya? Esto debiera estar conectado al flujómetro, ¿cierto?, a 15 litros, y yo voy a proceder a generar la preoxigenación mientras el equipo médico se prepara para el proceso de intubación, ¿ya? Puedo a su vez, si quiero, sumarle una naricera, ¿cierto?, para agregar un proceso externo de oxígeno, porque el flujo va a seguir provocándose mientras yo saco, pongo el ambú y mientras se produce el proceso de intubación. A su vez voy a tener mi sistema de aspiración listo cuando el médico requiera para aspirar, y debo tener el fonendo a mano también para ocultar y poder guiar el posicionamiento del tubo, si fue adecuado o no, ¿ya? El paciente tiene que estar monitorizado, ¿cierto? Es un proceso de una intubación programada, así que va a tener el EKG, el saturómetro, va a tener por lo menos presión arterial por PANI, idealmente por línea arterial, pero va a depender del momento donde estamos realizando la intubación. Estamos hablando de una intubación programada en este caso. Y la ventilación manual, yo les conté que era por medio de una técnica que se llamaba la C, ¿cierto?, que va sobre esta parte de la mascarilla, y la E, que eran estos 3 deditos que me van a llevar a la hiperextensión de cabeza y cuello. Si se dan cuenta, yo ese día les dije que mi mano no era tan grande, y efectivamente ahí me cuesta, por acá sale un poco de aire, y yo hago las ventilaciones de esa forma, y debiera el tórax ventilarse en forma simétrica. En este caso pierde aire por la traqueostomía, ¿ya?, por esa traqueostomía. Entonces yo tengo que llevar a hiperextensión de cabeza y cuello, ¿cierto?, y ahí genero la ventilación, ¿ya? Si me dificulta, siento que el tórax no es simétrico, siento que estoy perdiendo aire, se me fuga por el lado, no logro una excursión diafragmática, no logro una ventilación, debiéramos proceder a ocupar la técnica doble C, doble E, ¿cierto?, arriba, llegar a hiperextensión, y debiera haber un segundo operador que debiera hacerme la técnica de ventilación con el ambú, ¿ya?
¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente haya logrado un aumento de la saturación, hasta que se hayan pasado los medicamentos, el bloqueo muscular o la sedación necesaria, ¿ya? Eventualmente podría necesitar de una cánula orofaringea, que esto ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Si mi ventilación no está siendo hermético, la estimación era desde la comisura hasta el ángulo inferior de la mandíbula, ¿cierto? Esta va a quedar un poco grande para este paciente, y se ponía en forma invertida y luego la giraba, y de esa forma yo luego procedía a ventilar al paciente. Para realizarlo mi paciente tiene que estar relativamente más comprometido de conciencia, no puede estar despierto con reflejo de arcada presente, porque si no yo voy a generar estímulo de arcada, de vómito, en el caso de este paciente que lo vamos a intubar. Por lo general este paciente ya está con una sonda nasogástrica, así que yo también debiera proceder a aspirar todo el contenido gástrico, cosa de que mantener protegida la vía aérea, ¿ya? Eso está dentro de las medidas de protección e intubación, que el paciente cuente con una sonda nasogástrica para protegerlo de posible aspirado. Si está en la calle, si esta situación no se da, ¿cierto? Idealmente, un paciente que usted por raro ni asiste en la intubación o algo, ahí se utiliza otra técnica, que es la técnica Selig, que uno empuja el cricoide hacia posterior para evitar que ese reflujo, vómito o algo genere aspiración de contenido gástrico, ¿ya? Entonces igual las técnicas varían un poco dependiendo de la situación y lugar donde se encuentra. Ya. Perfecto. Entonces vamos a proceder a demostrar el proceso de intubación, ¿cierto? El paciente ya lo preoxigenamos, ya está saturando bien, y el médico va a proceder a realizar el proceso de intubación. El laringo está descrito que se toma con la mano izquierda, ¿cierto? Y yo entro, de hecho acá tiene como una forma precisamente desde la derecha hacia la izquierda para meter la lengua en esta zona, ¿ya? En este caso el fantoma no me obstaculiza con la lengua, pero cierto, uno lo introduce desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿ya? Hay que tener precaución de los dientes, por lo tanto yo les mencioné que el paciente uno lo alinea con el nivel de oído medio por sobre el nivel de la clavícula, ¿cierto? Para tratar de alinear los segmentos, y luego llega a una hiperextensión de cabeza y cuello, ¿ya? En este caso yo me ayudo con el laringo, y la fuerza no es hacer palanca en ese sentido sobre los dientes, sino que debe ser hacia el sentido de los pies y hacia adelante. Yo levanto de esa forma y uno visualiza las cuerdas vocales. Recuérdense que acá uno ve la clasificación de Codmac. En este caso yo veo las cuerdas vocales ahí. El médico, una vez que visualiza, pide el tubo traquear, ¿cierto? Es el procedimiento que nosotros hacemos. Acá vamos a ocupar lubricante, que normalmente uno no lo usa, ¿no? Debo asegurarme que el CAF esté bien desinflado, porque si no me va a costar. Se supone que antes uno prueba que el CAF esté bien inflado, porque no tendría ninguna gracia de intubar a un paciente y ver que el CAF está desinflado y tenemos que cambiarlo. Entonces, una vez que el médico ingresa, visualiza las cuerdas vocales, ¿cierto? Del epiglotis, uno le pasa el tubo y el médico entra por el carril que está acá y pasa a intubar al paciente, ¿ya? Una vez que lo intuba, saca el laringo y nosotros inmediatamente pasamos a conectar el ambú, ahora sin mascarilla, directamente ahí. El médico se queda fijando el tubo. Ustedes también inflan el CAF en primera instancia. Para hacerlo rápido, inflamos directamente con jeringa, luego después comprobamos con el medidor de CAF, que es la presión directa, y el paciente, o sea el médico, ambucea. Mientras el médico ambucea, uno revisa que el tórax esté levantándose en forma simétrica. Si hubo en este proceso fue rápido, podría el paciente desaturar, ¿cierto? Uno ve relativamente que mejora la oxigenación del paciente. A su vez, uno ve que el tubo se empaña, ¿ya? Si se empaña significa que estamos entrando directamente en vía aérea, y depende del protocolo, pero normalmente en el hospital el que ausculta es el kinesiólogo, porque el médico se quedó, ¿cierto?, acá buceando, le quedan las manos ocupadas, entonces te dice que ausculte, y auscultan apical, ¿cierto? Luego en ambas bases,
y luego finalmente auscultan a nivel de epigastrio para ver que no haya ruido en el estómago, ¿ya? Una vez que se estabilizó todo, el médico dice que está bien y le dicen, informa a la enfermera, ¿sabes que el tubo quedó a 26 centímetros? Por ejemplo, acá lo metí muy hacia adentro. Y en 26 centímetros vienen las TENS de enfermera, lo fijan y se toma el rayo, ¿ya? Y en el rayo dicen, no, ¿sabéis que quedó muy adentro? Es que está muy insinuado en carina, está en menos de 1 centímetro de carina, entonces hay que reposicionarlo, ¿ya? Menos de 1 centímetro, entonces le dice, ya sáquenlo a 24 centímetros. Para sacarlo uno debiera, ¿cierto?, desinflar el CAF, y este sí procedimiento sí nos dicen de repente a nosotros que no hagan. Uno vuelve a ocupar el cafón, el laringo, visualizando siempre las cuerdas vocales, luego retrocede un par de centímetros, ¿cierto? Me pidieron que lo dejara ahora en 24, ahí quedó en 24, perfecto, y ahí vuelvo a inflar el CAF. Y con eso ya no volvemos a tomar rayo porque ya lo medimos que en 2 centímetros estaba uno, si lo sumamos algo distinto ahí va a quedar la medida que corresponde, ¿cierto? De ahí se fija y el paciente queda ventilado y uno lo conecta al ventilador mecánico nuevamente, ¿ya? Obviamente entre que se pidió la radiografía y la intubación que se hizo pueden pasar 2 horas, 1 hora, va a depender de los tecnólogos que puedan subir a sala rápidamente, ¿ya?